Muy buenas traders, ayer vivimos un día histórico, un día que seguramente se quedará en el recuerdo de muchos por lo que vimos por parte de la Reserva Federal. Ya habréis visto que todos los mercados en el día de ayer, en el día de hoy, están completamente locos, tanto en los índices como en todos aquellos pares que tienen que ver con el dólar. Hemos visto un dólar que ha alcanzado cotas de máximos en los últimos 2 días. Pero, sin embargo, hemos visto cómo la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se ha dado esta decisión? ¿Qué es lo que realmente está detrás de todo esto? Y, por supuesto, cuáles son las expectativas que están por venir, qué es lo que plantea hacer la Reserva Federal y también cómo deberíamos de nosotros enfocar el mercado de cara a lo que queda de final de año y, por supuesto, teniendo un ojo pensando ya en el año 2025. Hoy analizaremos el euro dólar, el oro, en este caso también veremos el Bitcoin y, por supuesto, hoy incluso le daremos un espacio al índice americano, el S&P 500, porque creo que es muy importante dado su relevancia y dado lo que ocurrió ayer. Así que ya sabéis, chicos, que como siempre me podéis dejar un like, un comentario y, por supuesto, me podéis seguir en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, voy a empezar por el euro dólar. Ya sabéis que el euro dólar al final es el que guía todo, o por lo menos ya sabéis nuestro par fetiche en todos los análisis, ¿no? Y en este caso, si os dais cuenta, y creo que para nadie se le queda descolgado, pues habréis visto que en el día de ayer, pues marcó mínimos. Sí, sí, marcó mínimos que ya habíamos visitado a finales del mes de noviembre, pero claro, estamos viendo que no ha tenido una recuperación ni mucho menos tan gloriosa como lo que ocurrió las semanas posteriores y ni mucho menos pues la gente tiene una opinión de que esto vaya a ocurrir. Y todo esto sirve para todos aquellos pares y para todos aquellos índices que tengan que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayer, como era previsible, la Reserva Federal, como opinaba, como opinábamos todos, iba a bajar un cuarto de punto los tipos de interés. De hecho, era algo prácticamente obvio y los bajó en 25 décimas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, pues lo que ocurrió es que de repente la bolsa, fijaros en el comentario, perdió 1,8 billones de capitalización y, por supuesto, el euro dólar tocó mínimos de este año 2024. El oro se desplomó completamente y lo que vimos es una apreciación, es decir, un aumento del precio del dólar increíble. Y claro, eso pues radica en que va en contra de cualquier lógica económica o respecto a cualquier cosa que hayamos comentado. Pero si bien es cierto, también os dije que el lunes tendríamos que estar muy atentos y de hecho además dije que iba a hacer un vídeo especial sobre eso en el día de hoy, que era no tanto sobre la bajada de tipos de interés, que ya todo el mundo las daba por descontadas, sino que iba a hacer un vídeo de cuáles eran las previsiones económicas, que ese papel de unas muy poquitas páginas iba a marcar el rumbo. Y fijaros si lo ha marcado, hasta el punto en el cual nos situamos en el día de hoy como uno de los días donde incluso ha caído la bolsa, teniendo en cuenta el día de ayer, cayó ayer más que cualquier otro día desde el año 2020. Es decir, que no se perdía tanto dinero en tan solo un día en la bolsa desde la etapa, pues ya conoceréis de lo que ocurrió ese mismo año, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Vivimos en tiempos convulsos. Pero, ¿qué es lo que nos viene a decir este papel? Pues bueno, por aquí tengo hecho el resumen. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues primero, por un lado, que nada tiene que ver con la bajada de 25 décimas. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, como ya os adelanté, y era mi expectativa para el año que viene, pero no pensé que lo dejarían tan claro, lo que van a hacer es que ya no van a bajar los tipos de interés una vez al mes, como venía ocurriendo, sino que, fijaros lo que va a ocurrir, bajan de 3 recortes el año que viene a 2. Y uno de ellos ocurrirá en el primer trimestre. Y luego el segundo ya veremos si termina de ocurrir a lo largo del año que viene. A lo mejor, pues ya hay algunos que vaticinan que el mes de septiembre sería el mes escogido. Pero bueno, visto, lo inesperado del día de ayer, yo creo que eso ya es fiarlo demasiado largo, incluso fiarlo a la suerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que la Reserva Federal decide ya frenar en seco la bajada de tipos de interés. ¿Y esto qué supone? Pues bueno, también supone otra cosa. Supone que si la Reserva Federal decide bajar los tipos de interés 2 veces, respecto a la Unión Europea, que tiene pensado bajarlos entre 3, 4 veces el año que viene, y la gran mayoría de bancos que también están dispuestos a bajarlos, pues esto que supone que el dólar se fortalezca contra todas las divisas. No porque no vayan a bajar los tipos, sino porque los van a bajar menos que el resto de bancos. Y por otro lado, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué la Reserva Federal decide tomar esta decisión? ¿Por qué Jerome Powell decide hacer esto? Bien, pues porque la Reserva Federal, sorpresa, sorpresa,
ha aumentado las expectativas de inflación el año que viene. Esa inflación que la Unión Europea veía ya prácticamente controlada y de hecho hace unas semanas nos dijo que estaba totalmente controlada para finales del año que viene, principios del año siguiente, es decir, finales del 2025, principios del 2026, pues agarraos a lo que dice la Reserva Federal. Dice, de hecho, la inflación básica anualizada de 3 meses ha vuelto a alcanzar un 4%. La inflación básica tiende nuevamente hacia el 3,5% y la inflación del índice del productor sigue aumentando. ¿Qué significa esto? Que la inflación subyacente aumenta, que la inflación general aumenta y que se están desviando de su objetivo debido a las bajadas tan rápidas de tipos de interés. Al final, Europa y Estados Unidos van en direcciones contrarias, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que si el dólar ya era apetecible porque iban a mantener unos tipos de interés más altos que el euro, es decir, que el diferencial de tipos de interés entre el Banco Central Europeo y el Banco Americano, la Reserva Federal, iba a ser pues, de un medio punto, 3/4 de punto, lo que significa es que a mediados del año que viene incluso podríamos estar hablando de casi un punto de diferencia. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues lo que ocurre con esto es que el dólar se convierte en una divisa hegemónica y esa es la lectura que se ha hecho del día de ayer. No es tanto por lo que ha ocurrido, sino por las expectativas de lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el dólar no se va a mover de la foto y que el resto de países, el resto en este caso la Unión Europea, están dispuestos a destruir su divisa en comparación con el dólar. Claro, esto por supuesto tiene también un apartado muy negativo para Estados Unidos. Recordaros, Donald Trump entra ahora en enero en la Casa Blanca. ¿Y qué es lo que quería hacer? Lo que quería hacer eran unos tipos de interés bajos. ¿Por qué? Para que así tuvieran un dólar relativamente débil o por lo menos en cierta paridad con algunas divisas y le fuera más fácil exportar y por supuesto le fuera más fácil mantener esas guerras comerciales que plantea. Con un dólar muy fuerte le va a ser muy barato importar, pero exportar se le va a hacer realmente complicado y sobre todo incluso si añadimos la barrera arancelaria. También, por otro lado, las previsiones de crecimiento de la inflación no tienen en cuenta todos estos aranceles, que si encarecen de por sí los productos, pues lo que puede provocar es que incluso las previsiones de la Reserva Federal se queden cortas. Y si esto llega a ocurrir, pues muy probablemente incluso pasemos de las 3 bajadas que estábamos pensando hace unos días a 2 o incluso a una única bajada, lo cual mantendría probablemente el dólar en máximo. Sé que es fiarlo muy largo, pero creo que es importante dejaroslo encima de la mesa para que entendáis por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hizo la gente en la lectura? Pues muy sencillo. Si Europa va a bajar los tipos de interés y va a seguir bajándolos, y Lagarde además ha dicho hace una semana que los va a seguir bajando, y Powell ha dicho que no, ¿qué ocurre? Pues que el euro dólar se debilita, porque el euro se debilita y el dólar se mantiene, incluido con la bajada que tuvimos en el día de ayer. Claro, esto pues es difícil de analizar. ¿Por qué? Porque al final estamos ya otra vez tocando zona de mínimos. Cualquiera, incluso muchos analistas, y entre los que yo me incluyo, porque ya lo dije en la semana, lo he dicho en el vídeo de este lunes, lo tenéis por ahí guardado y al final para que veáis que no hay trampa ni cartón, hay muchos analistas que han cambiado su previsión después de lo de ayer, porque es un día histórico. Incluso ya, pues algunos que planteaban el 1,05 plantean la absoluta paridad el año que viene. ¿Es una cuestión de tiempo? Pues hombre, si todo esto sigue así, pues ya os lo adelanto. La respuesta es sí. ¿Esto es algo que a mí me gusta? Como europeo, como economista europeo, no, no me gusta. De hecho, me parece probablemente el mayor error del Banco Central Europeo a la hora de gestionar la economía. Pero bueno, no depende de mí. Y por otro lado, pues, ¿qué es lo que ocurre con el oro? Pues lo más lógico. Si los conflictos internacionales están cayendo y encima el dólar se fortalece, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que rompe cualquier resistencia y nos situamos en una zona prácticamente de mínimos. De hecho, en el día de hoy hemos llegado a los 2.584, por supuesto, en el día de hoy se están dando los rebotes, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el largo plazo el oro no tiene motivos para seguir subiendo o por lo menos para seguir subiendo de una manera tan agresiva. Recordaros que el oro depende de 3 cosas: riesgo geopolítico, política monetaria y consumo industrial. El consumo industrial puede que con los tipos de interés más altos vaya quizás más lento, la
el riesgo geopolítico parece estar desapareciendo. Hoy estaba declarando en una rueda de prensa Putin, bueno, viendo que hay más probabilidades de que utilicen mejores misiles y demás, pero eso ya sabéis que es propaganda. Al final, el día a día vivimos otras cosas. Esa noticia llegará hoy y mañana se nos habrá olvidado. ¿Y qué es lo importante? Pues lo importante es la política monetaria. Ojo, aquí hay una segunda vertiente. Estados Unidos tiene ahora mismo récord de gasto público. Por lo tanto, por eso os digo, el oro no subirá de manera tan abultada, pero también os digo que ahora mismo el precio se encontraba demasiado caro y después de la noticia que hemos tenido, no me extrañaría incluso en el medio largo plazo que volviéramos a visitar la zona de los 2.520. Ojo, no va a ocurrir ni hoy, ni va a ocurrir mañana, ni probablemente ocurra dentro de una semana, pero mantenedlo en mente. Y por otro lado, pues fijaros, el Bitcoin, al final, ¿de qué se favorece el Bitcoin? El Bitcoin se favorece al igual que el oro de la volatilidad y se favorece, por supuesto, también del dinero gratis. Si el dinero gratis ya dicen que no va a ser tan gratis y que las expectativas de bajadas de tipos, es decir, las expectativas de liquidez más fácil, no van a existir, pues el Bitcoin, al igual que les ocurre a muchísimos pares o incluso lo que le ocurre al oro, pues es tres cuartos de lo mismo. Rebota a la baja. De hecho, en el día de hoy hemos vuelto a bajar por debajo de los 98.000. Ya os dije que el Bitcoin esta semana pues tenía visos de ser bajista. Hombre, yo me aventuré pensando que era scalping y que incluso la bajada iba a acabar aquí. Yo no pensaba que fuera a bajar hasta los 99.000. No pensé que fuera a ser una bajada tan agresiva. No pensé que Powell fuera a ser tan agresivo en las formas. Pero la realidad es la que es. Ya no hay dinero. O como dice Javier Milei, ya no hay plata. En este caso, pues por hacer ya el último comentario, porque al final todo esto se explica en la misma dirección, pensad lo siguiente. Tenemos el US 500, que es el índice americano. Fijaros que en tan solo una sesión, ventiló prácticamente 2 meses de crecimiento. Hoy, por supuesto, ha tenido el rebote, al igual que han ocurrido en otros tipos de activos. Ya hemos visto el eurodólar, el oro, el Bitcoin. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Al final, las empresas americanas no van a poder acceder a financiación. Si no pueden acceder a financiación de una manera tan barata y tanto como les había prometido el presidente americano, pues ¿qué es lo que ocurre? Que entramos en el territorio del miedo, de lo desconocido. Recordaros que hasta antes de ayer las expectativas de crecimiento de la bolsa para el año que viene, fijaros, eran de prácticamente entre un 7 y un 9%, y de hecho el 90% de los inversores minoristas opinaban que el año que viene iba a ser un año tremendamente positivo para la bolsa. Esto puede haber cambiado. Veremos cómo en el mes de enero se recogen todas estas opiniones, pero ya os digo yo que al igual que la Reserva Federal ha cambiado de opinión, muy probablemente en este caso también los minoristas y los bancos de inversión cambien la opinión de lo que vaya a ocurrir con el SP500. Así que esto ocurre en el largo plazo, esto ocurre delante de nuestras narices. Ayer tuvimos un día histórico y tened sobre todo esto en cuenta. No os diría de hacer trading, porque estos días, ya os digo yo, hasta que se lo dijera el mercado y ahora mismo que acaba de abrir Estados Unidos, seguramente le cueste digerirlo por lo menos hasta la semana que viene. Yo os diría que os lo tomaréis con calma, incluso aquellos que sois principiantes, que os lo tomaréis con calma hasta el mes de enero y el año que viene ya habrá muchísimas más oportunidades. Así que espero que os sea de utilidad, espero que os haya servido para entender qué es lo que ocurrió ayer y por qué estos movimientos tan agresivos. Por supuesto, me podéis dejar un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.